Muy buenas tardes, muchas gracias a Energy and Minds por la organización de esta conferencia. Hemos llegado a uno de los paneles, estoy seguro, más esperados del día. Hemos tenido la oportunidad de oír la participación del sector minero, hemos oído a los desarrolladores. Vamos a conversar ahora acerca de los retos para el financiamiento de este tipo de proyectos, que es un mercado en crecimiento en Chile. Agradezco mucho a mis panelistas por su asistencia. El distinguido panel está compuesto por David Velasco, manager de banca corporativa, Banco Itaipú BBA Chile. Él es responsable del sector energético del banco, tiene 15 años de experiencia en el sector financiero, banca local e internacional, con una amplia experiencia en finanzas corporativas y financiamiento de proyectos. Bienvenido, David. Rodrigo Biolic, director de negocios del Banco Vice. Él es ingeniero comercial con 25 años de experiencia en el sector financiero. Se desempeña como gerente de negocios del banco, posición desde la cual en los últimos 7 años ha sido responsable de la estructuración de más de 30 financiamientos bajo estructuras de tipo Project Finance para el sector de energía, comprometiendo montos superiores a los 600 millones de dólares de Estados Unidos. En febrero del año pasado fue elegido miembro del Private Sector Advisory Group del directorio del Green Climate Fund, establecido por las Naciones Unidas y con sede en la República de Corea. Bienvenido, Rodrigo. Daniel Aninat, gerente senior de Santander Investment, se incorporó al Grupo Santander en Madrid en 2006, en donde formó parte del equipo de proyectos y adquisiciones financieras, el cual cubre temas de recursos naturales. Posteriormente fue nombrado director de esa misma área en Santander, Chile. Ha liderado diversos proyectos en el sector minero de petróleo y gas, agua y de infraestructura ejecutados en el Medio Oriente, Europa, Norteamérica y Chile. Previo al Grupo Santander, Daniel colaboró en BBA EAS Corp. Hemos oído acerca de la necesidad de proyectos de energía renovable en el sector minero de nuestro grupo de minería. Hemos oído acerca de las perspectivas positivas y las ventajas y desventajas desde el punto de vista técnico, ambiental y social de los proyectos de energía renovable. Vamos a conversar ahora acerca de cuáles son las consideraciones por parte de los bancos sobre los desafíos al financiar PPAs o proyectos de energía renovable desarrollados por las mineras. Me gustaría oír la perspectiva de, vamos a hacer esto en forma de discusión abierta. Perfecto. Todos pueden participar. Bueno, muchas gracias. ¿Aló? Sí. Desde el punto de vista del Banco Vice, al menos, generalmente los proyectos de energía renovable no necesariamente requieren PPAs, dependiendo de la tecnología. En otros casos hemos visto que va a ser un requisito, por ejemplo en el caso solar y en el caso eólico. En el caso de lo que hemos visto renovables hidroeléctricos, por razones distintas, digamos, de la ubicación física, no ha sido requerimiento. Ahora, en cuanto al tema que tiene que ver con la minería, como requisito, generalmente los bancos, obviamente necesitamos un PPA que de alguna manera converse con la vida útil de la mina. Si la contraparte, el off-taker, va a ser una compañía minera, tenemos que tener algún grado de seguridad respecto de cuál es el nivel de las reservas probadas y probables que tiene ese mineral. Eso en general la gran minería de Chile lo tiene, y cualquier gran empresa minera que tenga, por ejemplo, intenciones de salir a la bolsa, tiene que tenerlo. Pero si no, hemos encontrado que en algunos casos de empresas de mediana minería o pequeña minería, ellos trabajan con recursos más bien indicados o inferidos, que no necesariamente son lo que se conoce económicamente como un concepto de reserva. Y la reserva es lo que te va a dar un poco la vida útil de la mina. ¿Cuál es el mineral que es económicamente extraíble de ese yacimiento? Por lo tanto, para efectos de firmar un PPA, el plazo tiene que tener alguna consonancia con esa vida útil de la mina medida en función de las reservas. El proceso de certificación de reservas obviamente es un proceso relativamente caro. Entendemos que hay
ciertas personas, expertos, los qualified persons, que son los que tienen que dar esa opinión. Es un proceso largo y que puede costar harta plata, pero de otra forma habría que pensar en alguna estructura, un esquema distinto, y quizá incorporar algún tipo de opinión de algún experto que sin ser un qualified person nos dé cierta tranquilidad de que, bueno, un mineral que ha estado siendo explotado por muchas décadas, bueno, va a seguir siendo explotado al menos por un periodo razonable. Parece que tenemos un problema. Tiempo, Rodrigo. El tiempo, digo. Eso es lo que puedo como para iniciar. Bueno, bueno, hasta que no nos desalojen, seguiremos acá. Bueno, como Banco Santander, creemos que los puntos que levanta Vice son bastante compartidos. Y por comentar otras cosas que vemos en el mercado chileno, han habido la historia de proyectos que se han estado desarrollando con PPA, es bastante corta, no son muchos proyectos, ha sido la principal limitación, y claramente el principal empuje ha venido por esta nueva ola de la demanda de las distribuidoras. En el caso de las mineras específicos, deben haber 2 o tal vez 3 proyectos, 3 o 4 proyectos con PPAs mineros. Se repite un off-taker en este tipo de operaciones. Y las principales preocupaciones que hay específicas de estos tipos de PPA es sobre todo acomodar lo que son las capacidades, la curva de despacho de estas centrales a lo que son las necesidades efectivas de las mineras. Acá claramente existe un perfil de demanda que es bastante estable de las mineras en su función de operar el 24/7 y que es poco compatible con estas centrales. Y claramente traspasar ese riesgo a la generadora es bastante difícil de manejar porque hay cierta limitación en la capacidad de producción. Entonces, claramente que los modelos de PPA que más acomodan a este tipo de proyectos son los modelos de PPA que efectivamente pagan la energía producida, más que un esquema de bloques fijos de energía que puede terminar siendo o generando otro tipo de riesgos para el proyecto. Claramente cuando uno mira un proyecto hoy en día en el escenario de precios de largo plazo, tenemos un escenario que ya es distinto de lo que era hace un año atrás. O sea, nadie tiene la bola de cristal de poder efectivamente predecir dónde está el precio. Opiniones hay, cuánta gente quieren opinar al respecto, y muchos opinan, y efectivamente es una variable que esté donde esté, es difícil de manejar, y hay distintos enfoques incluso entre los bancos sobre ese riesgo de merchant, y claramente es una apreciación que no es solo en el mercado chileno, en el mercado global. Hay poco apetito por el riesgo merchant, pero sí los bancos han ido entendiendo también la naturaleza de este negocio. Y cuando en algunos momentos muchos bancos tienen un approach de exigir niveles de PPA por el 100% de la capacidad firme de las centrales, han venido entendiendo que eso también puede generar un riesgo el día de mañana. Y no es el caso hoy en día. Efectivamente, existen más bancos hoy día dispuestos a vivir con cierta exposición en los ingresos al riesgo merchant, pero de todas maneras tiene que haber un componente importante de estos ingresos sin el riesgo de precio en largo plazo. Entonces, el punto principal ahí es efectivamente intentar específicamente en estos PPA tener un nivel en el largo plazo sustentable, que las exposiciones que puedan tener estos proyectos a riesgo merchant sea bastante robusta, o sea, aguantando bajadas fuertes de precio, aguantando colas en el final del PPA que puedan subsistir en el mercado, porque el gran beneficio que tienen estas centrales, o la mayoría, es que siempre están conectados al sistema. O sea, la mayoría de los proyectos no son proyectos dedicados específicamente a una mina, están conectados al grid, y en ese sentido, finalmente, el análisis de dónde va a estar el mercado el día de mañana, incluso en el caso que la contraparte no esté, sigue siendo importante. Entonces, para no hablarlo todo, dejo también David. David. Bueno, si queda algo para mencionar, sí. Yo creo que un poco, siguiendo tu pregunta, Joaquín,
¿dónde están los desafíos hoy día? Yo creo que lo que comenta Rodrigo, Daniel, es muy cierto. El levantamiento de la situación es inequívoca de dónde estamos los bancos, dónde vemos los riesgos del banco. Los problemas que tenemos en las estructuras merchant, en la falta de PPAs, tal vez en el sentido que lo pedimos los bancos. Y como mencionaron hoy día varios de los panelistas en la mañana, el desafío está en buscar tal vez estructuras un poco distintas, un poco más innovadoras. Palabras que a veces los bancos nos cuestan un poco, ¿no? Los bancos somos bancos, no estamos para hacer market maker en la práctica, ¿no? Que Alfredo se ríe y me mira. Pero sí, de alguna forma, el desafío tal vez está, como también dice Daniel, en escuchar un poco, darle una vuelta adicional a estructuras nuevas que de alguna forma permitan asegurar energía 24/7, que es el gran pedido de todos los mineros, pero que también, al no existir las características en este tipo de energías para entregar esa energía de base, todos esos riesgos adicionales que se generan repercuten hacia el banco. Y ahí es donde se empieza a entrampar un poco la cadena, ¿no? O sea, viene el pedido de los mineros, va a los desarrolladores, después llega al banco y el banco, como arte de magia, tiene que resolver todos los problemas, pero la verdad que es difícil, ¿no? Pero tal vez una de las soluciones es mirar combinaciones, mirar estrategias híbridas de energía, distintos tipos de energía que se mezclen, hagan un wrap-up y de alguna forma permiten entregar energía de base. Tal vez estructuras como las que mencionó Nicolás en la mañana, con PPAs que tengan ciertas indexaciones distintas que les den de alguna forma más valor también a las mineras. Porque claro, la minera por otro lado también pide un precio razonable, bajo para el PPA, pero por el otro lado los bancos necesitamos que ese PPA tenga el valor lo más alto posible. ¿Ah? Entonces, bueno, los desafíos yo creo que están las soluciones, tal vez hay que darles alguna conversación. Desde el punto de vista de la tecnología utilizada en el proyecto, ¿existe algún tipo de preferencia de parte de los bancos a la hora de proporcionar financiamiento? Dependiendo del tipo de tecnología utilizado, ahora que David ha mencionado los esquemas híbridos, están las plantas solares, y me gustaría también conversar acerca de preferencias desde el punto de vista de la mayoría de los proyectos parecen vender o entregar su energía a la red en vez de abastecer localmente como una red independiente. ¿Existe a nivel de financiamiento alguna preferencia por alguno de esos esquemas, tecnología y hacia dónde fluye la energía? Cambiemos el orden. A ver, todo tipo de tecnología tiene su riesgo específico. Entonces, al primer punto, entre los tipos de tecnología, un fotovoltaico tiene, de acuerdo a la ubicación hoy día, muchas ventajas, tiene un riesgo de construcción bastante más acotado que lo que puede tener otro tipo de tecnología. Tiene, por el otro lado, en la comercialización, en las horas de generación, un perfil bastante más restringido desde un inicio, independiente de cómo se dé la radiación. Efectivamente sabemos que hay horas en las cuales no va a aportar, ni siquiera muy poco, sino va a aportar cero. Luego existe una mayor disponibilidad, un factor de carga mayor cuando vamos a otro tipo de tecnología como puede ser una eólica. Hay distintas variables, distintos tipos de beneficios, también de acuerdo a donde esté emplazado el proyecto, y sobre todo cuando pensamos en la minería, que ahí existe un tema de altura que es común en estas mineras. Hay espacio para proyectos que sean dedicados, o sea, que sean efectivamente on-site, conectados a la mina, no necesariamente al grid, que pueden tener ciertos beneficios para esa minera, pero no necesariamente para el proyecto, porque nos generan otro tipo de problemas. Primero, que el contrato efectivamente tenga cláusulas de compensación o de quiebre bastante más robustas, más encima de lo que sería un contrato estándar, porque el único, o sea, la viabilidad de ese proyecto depende únicamente de la viabilidad de la mina, y que los bancos claramente pueden, en este esquema de Project Finance, alocar o ubicar los riesgos a cada uno de las contrapartidas, y de cierta manera con cuentas de reserva, con garantía de los constructores, con garantía dentro del OBNEM, con seguro o como sea, pero eso es específico al proyecto. De ahí a meterse en las particularidades que puede tener la mina o el off-taker, se multiplican las variables que, dependiente de cómo se estructure el Project Finance, son más incontrolables. Se puede hacer, pero claramente normalmente son en proyectos más pequeños, donde la estructura pueden ser más robustas, y no siendo, por ser más robustas, tan onerosas para
el off-taker. Rodrigo. Yo creo que aquí ha habido como también un proceso evolutivo en los bancos. Y solamente para contar como anécdota, la primera vez que vimos un proyecto solar acá en Chile, nosotros en el banco, que puede haber sido hace 5 o 6 años atrás, no más que eso, bueno, una de las primeras preguntas de la gente de riesgo es ¿y dónde está la turbina aquí? ¿Ah? Entonces, la verdad que al principio cuesta mucho poder responder esas preguntas de esta tecnología no la conocemos, qué tecnología es la que nos gustaría nosotros poder financiar. Inicialmente dijimos, bueno, si es solar fotovoltaico, ojalá que tenga la mayor cantidad de estructuras fijas y la menor cantidad de piezas móviles. Y si alguien decía, oye, pero que con un eje puedes mejorar el rendimiento en un 20, 30%, la respuesta era sí, pero te vas a agregar, no sé, algunas incertidumbres en los costos de operación. Bueno, eso ha ido cambiando también. O sea, hemos visto proyectos que están funcionando y funcionando bien a un eje. No hemos llegado todavía a convencernos de que a 2 ejes sea algo que quisiéramos hacer. Otro tipo de tecnologías, como puede ser la concentración solar de potencia, bueno, eso lo vemos quizá todavía como un poquito más, sin ser prototipo, lo vemos un poquito con menos historia, obviamente, que la solar fotovoltaica, y naturalmente que para un comité bancario, cuando uno va a presentarle un proyecto de torre solar, donde hay sales fundidas, que en un ciclo cerrado, etcétera, con heliostato, bueno, es casi explicar ciencia ficción. Obviamente, como decía, es un proceso evolutivo. Probablemente en 5 años más vamos a estar hablando de que, bueno, ya financiamos algunos proyectos fotovoltaicos, quizá algún proyecto de CSP, quizá proyectos termosolares, y la situación va a cambiar. Pero hoy día la preferencia quizá por el lado nuestro es lo más simple, obviamente, dentro de lo que hemos visto, que se ha hecho acá en Chile, que ya está construido y operando bien, que son los proyectos solares fotovoltaicos, estructura fija o un eje, y algunos proyectos también termosolares, que nos parece también una tecnología que es interesante para algunos procesos productivos mineros. Respecto a off-grid o conectado a la red, bueno, también coincido con lo que dice Daniel. Obviamente off-grid introduce ciertas rigideces que como banco preferimos no tener. Obviamente un proyecto que esté conectado a la red tiene mayor versatilidad. Y desde ese punto de vista creo que también es más fácil de aprobar, digamos, como un riesgo bancable. David. Gracias. Por el lado de las tecnologías, yo diría que hoy día para el banco, para nosotros como Itaú, claro, compartimos lo que dice Daniel, que en el fondo todas las tecnologías tienen sus pros y sus cons, y hay que analizarlo en su respectivo contexto cada proyecto, en las particularidades que tenga cada uno. Pero en la historia, por lo menos de nosotros como banco, por ejemplo, cuando llegaron los primeros proyectos eólicos, bueno, uno miraba los factores de planta que traían los desarrolladores, que eran bastante más altos que lo que mostraba la experiencia de las plantas que están construidas en Chile. Entonces, y no es por culparle a nuestra gente de crédito siempre, pero bueno, es cierto, costaba convencerlos de que situación es distinta, que es un proyecto distinto, que el microsite, etc. Y en ese sentido, la tecnología solar, cuando aparece todo el boom solar, resta esa volatilidad que tenía la tecnología eólica desde el punto de vista de análisis crediticio, por lo tanto tiene esa ventaja, ¿no?, en comparación a la eólica en la visión de un comité de crédito banco. Las tecnologías de concentración de sales fundidas son súper interesantes. Algunos tuvimos la suerte de viajar a España y conocerlas. Pero la verdad que los precios, o sea, alguien tiene que pagar este costo de desarrollo. El costo de desarrollo hoy día es muy alto. Y si se va a CAPEX, o sea, no hay nivel de deuda que aguante para pagar ese nivel de CAPEX y que además satisfaga la TIR que está buscando el sponsor. PPA a los precios que salga ese CAPEX son PPA hoy día que no se ven, o sea, no hay en el mercado. Hay otras tecnologías interesantes que ya en el mundo de Energy Storage, está el proyecto de Valhalla, que no sé si no los vi hoy día, pero ellos también tienen algo interesante, ¿cierto? Aprovechando la geografía en el norte, hacen un reservorio y turbinan en el agua, que pareciera también una tecnología que se puede analizar. Son tecnologías todas distintas, todas generan distintos niveles de análisis de riesgo para el banco, pero nuevamente hay que analizar cada proyecto en su contexto. Y por último, el tema off-grid, efectivamente, o sea,
de alguna forma tiene que haber un fallback para el proyecto y si ese fallback no está, tiene conexión a la red, bueno, uno va a tener que pedir garantías adicionales en lo que es el PPA en el off-take. Voy a continuar con David discutiendo un muy buen comentario de Rodrigo. Los proyectos de energía renovable normalmente tienen periodos de amortización diferentes a los proyectos de generación de electricidad convencional. ¿Cómo hacen los bancos para superar la discrepancia entre la vida de la mina y el periodo de amortización del proyecto? Bueno, la verdad que aquí el análisis, por lo menos como lo hacemos nosotros, es un poco al revés. Primero, ¿cuál es el plazo de repago de la deuda? Y en general, la experiencia nuestra que hemos visto, estamos siempre hablando de plazos largos por sobre 15 años. Mínimo eso, el plazo de amortización no te va a dar 15, 16, 17 años, en torno a eso tal vez 12 con un cierto tipo de balloon, con alguna cuotón grande al final. Pero son básicamente proyectos que se repagan en muy largo plazo. Claro, un concern es obviamente la durabilidad de la planta. El segundo concern es, bueno, el run of life de la mina. ¿Y qué pasa ahí? Si el proyecto minero termina antes del repago de la deuda, de alguna forma vamos a tener que buscar alternativas donde el proyecto pueda repagar el resto de la deuda a merchant, ¿cierto? Que quede abierto el spot X años después y ver, y en base a eso dimensionar la deuda, ver cuál es el precio de largo plazo de la energía considerada en ese tramo merchant. Pero al final son estructuras híbridas que de alguna forma van a tener que van a repercutir sobre el nivel de apalancamiento del proyecto, dado el confort mayor o menor que va a tener el banco. Daniel. Sí, la verdad es que en la práctica sea poco esa situación por la dinámica como usualmente operan los desarrollos mineros. Y efectivamente se puede dar la situación, o sea, es difícil encontrar la situación donde de repente la mina duró menos de lo que estaba presupuestado, pero sabiendo desde un inicio, siempre se considera el efecto que puede haber en la cola de esas ventas de la deuda, porque efectivamente el importe de deuda que tenemos de años después o 15 años después por amortizar es bastante bajo. Entonces, por lo mismo, aguanta bajar bastante fuerte de precio. Y tenemos el beneficio hoy también, después de tener un historial bastante más desarrollado y largo y extenso y comprobado en distintas geografías, que las vías útiles de muchas tecnologías han demostrado ser bastante más largas de lo que estaban en un inicio. Claramente hay condiciones geográficas específicas que es difícil de prever, entonces, incluso de un inicio cuando se hablaban de eólicos con 30 años, fotovoltaicos con 30 años, como valores, ¿cómo se llama?, de vía útil, los bancos siempre trabajaron con un castigo sobre eso, 25, 20 años. Eso ha venido cambiando y también uno puede ver como muchas veces las mismas garantías de los proveedores de paneles se han venido extendiendo. Hay algunas garantías que se otorgan por algunos proveedores de paneles que pueden garantizar la performance o el nivel de degradación incluso a 25 años. Entonces esas cosas permiten de que por más que tengamos un PPA que vaya a extinguirse antes, tenemos una deuda al final de ese PPA bastante reducida y varios años por delante para poder pagar la deuda que queda. Claramente los bancos nunca quieren prestar a 30 años y cada vez van a querer menos por distintas restricciones regulatorias al capital, pero cuando uno mira los flujos probablemente tal, existe capacidades para los escenarios pesimistas. Bueno, sí, efectivamente es raro el caso, no nos ha tocado muchas veces. Sí me tocó, curiosamente, hace muy poco ver un caso similar de un proyecto que nos presentaron también asociado a una mina, con una vida muy corta, eran como 5 años. Y decía, bueno, pero aquí hay un PPA y ¿con qué precio? Tiene que ser un precio muy alto. Me digo, sí, efectivamente es un precio muy alto porque ellos van a reemplazar, la operación que ellos tienen hoy día es a diésel y los costos variables de operación son muy altos. Entonces están dispuestos a pagar en un PPA un precio suficientemente alto para que el crédito se repague en 5 años. Pero bueno, al final no se hizo ese financiamiento porque tenía otras razones, entre otras que era off-grid también y imponía ciertos riesgos. Pero es una situación que es raro. O sea, aquí realmente lo que manda es la vía, en este caso, del mineral. Puede quedar una cola, a lo mejor con riesgo merchant, porque ya si se ha amortizado un porcentaje suficientemente alto de la deuda, bueno, el precio de break-even que aguanta el saldo de deuda para ser pagado en merchant
puede que sea bastante bajo. Por lo tanto, podría ser un riesgo que los bancos puedan asumir. Pero habría que pensar en ese caso quizá en alguna estructura donde existan mecanismos de cash sweep, que son los flujos de caja libres que vayan a amortizar anticipadamente la cola del crédito de hacia, digamos, de hacia atrás hacia adelante, de manera de ir reduciendo ese plazo con los flujos de caja libre, y obviamente eso implica que el dueño del proyecto tiene que posponer su intención de repartirse dividendos. Esquemas como ese o estructuras de perfil de amortizaciones que son cargadas hacia el inicio, front-loaded, también pueden ser posibles. Pero efectivamente son casos muy, muy particulares, muy, muy raros, que no es quizás la normalidad de las situaciones que nos toca ver como banco. Gracias. Y continuando con tu respuesta, quisiera saber un poco más acerca de cómo los bancos están estructurando estas transacciones actualmente para satisfacer los requisitos del balance financiero de las mineras, y si ven alguna diferencia entre lo que se hacía hace 5 años en términos de este tipo de proyectos y lo que están haciendo ahora. Bueno, hace 5 años no financiamos nada. No había ningún proyecto solar que nosotros hubiéramos financiado al menos, y probablemente en Chile habrá habido uno. Nosotros cerramos recién ahora en marzo nuestro primer financiamiento a proyecto solar, que es el proyecto Laberinto, 146 megas, junto con otros 3 bancos. Y por lo tanto puedo hablar desde el punto de vista de esa experiencia, pero también estoy un poco restringido porque hay cláusula de confidencialidad. En ese caso nosotros asumimos un riesgo que probablemente vamos a tener que revisarlo para los siguientes proyectos. ¿Por qué? Porque justamente lo que se hablaba antes, hace un año atrás, no teníamos esta perspectiva un poquito de precios más hacia abajo, en el zinc al menos, que es la que tenemos hoy. La visión que teníamos hace unos 6 meses atrás de los precios en el zinc estaba en torno a los $80. Vemos hoy día en el mercado estamos a $50. La verdad que la fluctuación ha sido muy rápida en muy corto tiempo, lo cual impone la necesidad de contar con contratos de PPA. Y bueno, nosotros tenemos lo que requiere la minera, obviamente, es energía barata, energía 24/7, que esté siempre disponible. Lamentablemente eso no es hoy día la realidad en los solares fotovoltaicos, que, como vimos en la presentación de, me parece que era Ring Capital, ellos pueden asegurar al menos, bueno, 1/3 de los requerimientos energéticos de la mina. Eso sí, a un precio fijo y sin ningún nivel de indexación. Esos son temas que me imagino que para las mineras también tienen un valor, y por eso estamos las compañías mineras dispuestos a analizar esto, a pesar de que hay 2/3 que todavía quedan merchant. Algo que mencionó, me parece, David también, obviamente hay que pensar en estructuras híbridas. A lo mejor ellos tienen sus propias fuentes de energía de base que permiten complementar esos 2/3. Yo creo que esto va a ser un proceso también evolutivo, y me imagino que en 5 años más, cuando nos volvamos a sentar acá, vamos a decir, bueno, todos estos temas que estamos viendo ya quedaron en la historia porque teníamos capacidad de almacenamiento a gran escala que nos resuelve el problema del 24/7. Yo creo que eso es parte de la evolución. Hoy día nos vemos enfrentados a esta situación donde solamente se puede asegurar solamente 1/3. Ahora, yo creo que las mineras tienen, obviamente, beneficios que obtener de este tipo de tecnología, que no solamente tienen que ver con asegurar una energía de 1/3 a un precio fijo, razonable en costo, sino también temas de sustentabilidad, temas de trazabilidad, temas de reputación, que a ellos les importa mucho, sobre todo en momentos donde también han habido problemas con proyectos mineros, como el que vimos recién ayer, una multa de 4.000 millones de pesos, entiendo, a Anglo American, Caserones 7.000 millones, Barrick 8.000 millones. Entonces es parte un poco también de esta necesidad también de mostrar su lado más amigable desde el punto de vista ambiental de las mineras, y no solamente de cumplir con un requerimiento de balance. Hay otros temas que también están en la mente de las mineras, por los cuales ellos, me imagino, están dispuestos a tener este tipo de tecnología. Se me fueron ocurriendo varias cosas mientras hablaba Rodrigo. A ver, nosotros desde Banco Santander llevamos mucho tiempo financiando este tipo de tecnología, sobre todo fuera de Chile, y muchas cosas han venido cambiando. Lo que uno puede prever que va a pasar o sea, lo que pasaba antes, que se tomaba mucho más riesgo regulatorio en estos esquemas de feed-in tariff o subsidios, o muchas veces también
no había tanta preocupación en lo que va a pasar el día de mañana, más allá del proyecto, sino con el entorno, han venido cambiando. Un beneficio que hay es que a medida que tenemos más proyectos, tenemos más referencia de efectivamente creerle a esos factores de carga que antes eran puras mediciones que tenían bastante pocos credenciales o bastante poco realidades puestas en el sitio, o sea, todas las cosas que afectan un proyecto fotovoltaico más allá de la radiación o un eólico más allá del viento. De manera que tengamos más y más proyectos y empiezan a basarnos en proyectos más empíricos, más fácil de validar los supuestos de generación. Pero empiezan a generarse otros frentes. Por ejemplo, empiezan a ponderar factores como el riesgo de despacho, cuando tenemos saturación en algunos puntos, cuando todos los proyectos quieren ubicarse donde existe la mejor radiación del sistema. Bueno, ahí se genera un tema de precio y empieza a generar también lo que hoy día se habla como riesgo de desacople, cuando los contratos están muy alejados del punto de inyección, generando riesgo específico a lo que son los esquemas de comercialización de los proyectos en Chile, que antes nadie preveía que iba a ser un problema. Costaba mucho desarrollar proyectos y efectivamente implementarlos, y hoy día hemos visto cómo después de tener muchos megawatts aprobados y muchos años y años en lograr que se desarrollaran, saltamos rápidamente, casi duplicando, más que duplicando la capacidad instalada que teníamos renovables por año en Chile, y eso claramente verá aumentando fuerte durante este año y el próximo. Entonces empiezan a generarse otros temas también sobre los riesgos de despacho, la administración de la red, cosas que también acá se han hablado. Y otro tema que levantó Rodrigo, que es súper relevante, que antes tampoco era una preocupación. Nosotros nos enfocamos mucho en tener los permisos medioambientales, una validación que claramente también tenía que ser corroborada por los bancos que nos regimos por principios de Ecuador. Pero el frente que también lo captura el principio de Ecuador, que tiene que ver con las comunidades locales, más allá de los impactos medioambientales, hoy día los diferentes stakeholders han tomado mucho más poder, han tomado también mucho más interés en cada proyecto que se desarrolla. Entonces es muy importante también tener los compromisos respectivos de las comunidades con los proyectos desde un inicio, para evitar sorpresas como las que estamos viendo a diario en Chile. Sí, yo diría que en los últimos, haciendo un poco de historia, en los últimos 5 años el mercado ha cambiado mucho. Lo último que menciona él es muy cierto. Nosotros como Itaú estamos suscritos a los principios de Ecuador, por lo tanto el tema socioambiental es un tema relevante, un tema de riesgo crédito, un tema que se analiza, se estudia y por supuesto tienen que estar todas las medidas de mitigación, los planes correctivos y todo lo que sea necesario. Pero efectivamente no era un gran tema tal vez hace unos años atrás. Hoy día está, todos los stakeholders están empoderados, todos se sienten ¿cierto? Con mayor derecho a plantear sus opiniones y a veces poner en aprieto algunos proyectos. Y es un aspecto adicional. Otra cosa que es nueva también, claro, es el tema del desacople, también el riesgo curtailment, cosas que de alguna forma el mercado se fue arbitrando solo, ¿cierto? En la zona norte del SIC, toda la saturación que se produjo. Por otro lado, la caída fuerte del precio del petróleo, lo que repercutió también en el precio del carbón, que también baja el carbón, que es el que marca la marginal, en algunas zonas. La caída en el precio de la energía. Bueno, y como menciona ahí Rodrigo, bueno, nosotros estuvimos viendo un proyecto solar muy grande, la verdad, estábamos muy interesados en seguir adelante, pero nos pilló esta fuerte baja en el precio de mercado y la verdad que por eso ni siquiera pudimos invitarlo a ustedes, la verdad que ni siquiera el desarrollador quiso seguir adelante con el proyecto. Entonces ya cuando por el lado del equity el riesgo no es aceptable, menos puede ser para el banco, ¿no? Entonces, yo te diría que lo que ha pasado es que de alguna forma los bancos hemos ido aprendiendo estas nuevas tecnologías porque nuestro mandato es hacerlo también y participar, pero en el camino nos hemos ido pillando con nuevos desafíos, cosas que han ido ocurriendo, el curtailment, el desacople, las nuevas normas técnicas, el tema ambiental, y al final ha sido una industria que ha estado en constante movimiento y de alguna forma nos ha ido obligando a los bancos a irnos ajustando en la forma habitual en que mirábamos los proyectos. Es muy positivo que los bancos vean y entiendan que a medida que se entienda mejor y se desarrollen más proyectos, algunas normas, algunas pautas cambian, no solamente desde el punto de vista de requerimientos ambientales de los proyectos, no solo desde el punto de vista de financiamiento.
a lo largo de la historia de desarrollo de proyectos de energía renovable, no solamente en Chile, en otras jurisdicciones, a medida que se entiende mejor la tecnología y la tecnología cambian un poco las reglas del juego también. ¿Qué pueden decir los bancos a los desarrolladores y a los mineros acerca de qué factores les darían más confort a la hora de financiar un proyecto? ¿Qué es lo que el banco está buscando? A ver, los bancos en general hay varias dimensiones de riesgo que evaluamos. Desde mirar quiénes son los sponsors, qué experiencia y track record tienen, quién va a estar a cargo del proyecto, quién va a ser el director de proyecto, desde el punto de vista del recurso, si es recurso eólico, recurso solar, la medición, si es correcta, la metodología, etcétera. Quién va a construir el proyecto, qué garantías hay detrás de eso. En el tema de comercial, lo hemos conversado ampliamente, venta merchant, venta con PPA, y qué tipo de PPA, porque no cualquier PPA sirve, hay PPAs que aumentan riesgo, y esos no nos gustan, obviamente. Entonces, son dimensiones muy amplias. Obviamente, el tema de la ubicación física del proyecto, como decían David y Daniel, es importante porque hemos visto problemas de vertimiento, problemas de desacople. Entonces hay ciertas zonas geográficas donde preferimos a lo mejor no estar y otras zonas geográficas donde nos gustaría estar. Nos pasa también algunas veces en los proyectos de otras tecnologías como la hidro. Si a mí me dicen hoy, oye, tengo un proyecto hidro en la 9ª región, bueno, hay cierta problemática en esa zona que a lo mejor prefiero evitar, todo el tema indígena, etc. Entonces, todos esos temas entran en la juguera, digamos, del análisis que hacen los bancos. Y obviamente, bueno, está todo el tema de modelación que hacemos nosotros para ver efectivamente, bueno, cuánta deuda soporta el proyecto, con cuántas holguras para tolerar desviaciones, qué precios mínimos aguantan para obtener ratios de cobertura de servicio de deuda, que es como un parámetro clave que miran los bancos con una cierta holgura. Por lo tanto, en general son todos esos elementos conjugados los que uno lleva y presenta al comité para buscar una aprobación. Eso como bien en resumen. Desde el punto de vista del desarrollador, son una lista larga de temas que tiene que empezar a desarrollar desde cero hasta que efectivamente el proyecto logra alcanzar el cierre financiero. Y lo importante es que muchas veces cosas que no son tan relevantes, pueden ser detalles, terminan comprometiendo los proyectos, como pueden ser tener todos los trámites medioambientales, pero bueno, no tengo la pertenencia minera de suelo, tengo la de subsuelo, o sea, tener todos también los permisos que se van a requerir al financiamiento, que lo pide cualquier banco, resuelto desde un inicio. Luego lo que ya mencionamos, el compromiso de las comunidades, no es un requerimiento en la aprobación, no es un requerimiento explícito, pero sí tener las comunidades comprometidas y poder comprobar que efectivamente esas comunidades están comprometidas es relevante. Luego, en los proyectos específicos también considerar un poco el entorno, como hablábamos. Hay varios proyectos que están entrando, o sea, más allá de este proyecto hay cosas que saben que los desarrollos que van a pasar y que van a encontrar una realidad distinta el día de mañana. Entonces, esto puede ser una situación que puede permitir que el proyecto se desarrolle, pero se va a volver y claramente los bancos pueden muchas veces ser conscientes de esas variables que no son explícitas hoy, que solo están en el entorno del proyecto. Y bueno, luego lo principal es el formato o la parte de la comercialización de la energía. En todo este acople entre las capacidades de generación y las necesidades de los off-takers, muchas veces salen soluciones muy creativas, salen mezclas de tecnología, salen mezclas de contratos, de clientes. Entonces es importante también que cuando se quiera sofisticar un poco más o complicar un poco más la estructura, que se tenga experiencia específica de comercializar energía en Chile. Entonces, para los nuevos entrantes, entender esta dinámica de comercialización de energía no es tan sencillo. Y una cosa es en los modelos financieros y otra cosa es en la práctica efectiva el día de mañana. Si queda algo de tiempo. Tratar de un poco encapsular lo que comentaron mis colegas acá y mencionar un punto adicional. Para nosotros, bueno, un gran capítulo es el tema de la robustez del proyecto,
los EPCistas o no EPCistas, suma alzada, los contratistas, toda la estructura de construcción que tenga un grab-up que sea adecuado, los LDs y todas las garantías de performance, etc. Un segundo dossier sería la estrategia comercial, PPA versus Merchant y las características que tiene cada uno, que ya la hemos comentado. Pero un tercero también a tener presente es el sponsor. Si bien estos Project Finance, en la lógica del banco, de nuestro banco por lo menos, también miramos al sponsor. Y en el sentido de varias cosas. Uno, primero que el proyecto primero tenga una rentabilidad adecuada para el sponsor. O sea, el banco también quiere financiar, quiere obviamente hacer sus economics, pero también nos interesa que el proyecto sea rentable para el desarrollo, para el sponsor, para el accionista. ¿Y por qué? Porque de alguna forma también el banco está entrando en un proyecto, en un crédito a largo plazo, está creyendo el proyecto, está creyendo el sponsor, se sienta a la mesa y se mira a los ojos con el desarrollador, con el accionista. Y de alguna forma también uno busca, si hay problemas el día de mañana, de alguna forma también exista la contraparte adecuada para sentarse a la mesa a conversar. Las ownership clause, control clause, que a los bancos no me gustan, no la hemos mencionado acá, pero son parte en general de la estructura. Obviamente también entendemos que hay ciertos desarrolladores que tienen que hacer el rollover del equity y hay estructuras híbridas, ¿cierto? Algunos son especialistas en esa estructura, otros también están comenzando. Pero básicamente eso, o sea, no olviden también que el banco de alguna forma va a mirar quién es el sponsor que está atrás, va a mirar el racional que haga el proyecto para el sponsor, el pipeline hacia adelante, la estrategia en el país y de alguna forma también que el banco tenga alguna contraparte válida durante la negociación y el día de mañana si llegase a ocurrir alguna dificultad en el proyecto. Gracias, David. Me gustaría saber si alguien del grupo tiene preguntas para los panelistas. Y si no, bueno, yo les doy las gracias por haber participado en esta sesión. Muchas gracias por sus insights y buenas tardes.